no se puede dejar sin efecto resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, ni modificar su contenido, ni retardar su ejecución, ni cortar procedimientos en trámite bajo responsabilidad política, administrativa, civil y penal que la ley determine en cada caso. ¿Por qué hago mención de esta norma, señores regidores? ¿Por qué hago mención? Porque precisamente hay una resolución judicial, la número 03, contenida en el expediente 220 de 2008, que declara la rehabilitación de Jaime Uribe Ochoa. ¿A qué fecha? A fecha del 10 de septiembre del año 2010. Importante la fecha por los argumentos que empezaré a señalar. Y la resolución número 5 la declara consentida, es decir, cosa juzgada sobre esa decisión al no haber sido impugnada por nadie. Es así, señores regidores, que habiendo Jaime Uribe Ochoa sido rehabilitado en sus derechos, solicitamos se sirva a ese colegiado revocar el acuerdo que declaró su vacancia. ¿Y por qué, señores regidores, pedimos que se revoque el acuerdo y hemos pedido la reconsideración? Porque cuando ustedes tomaron la primera decisión, aún no estaba esa resolución número 3 y la resolución número 5. Pero la reconsideración nos permite a todo abogado y a todo ciudadano presentar una nueva prueba para que ustedes reconsideren su decisión. Es más, la ley orgánica del Poder Judicial dice de que ustedes tienen que acatar toda decisión administrativa. Un minuto. Señor, yo pedí permiso antes para poder explicar una situación. Pero ese tema de un minuto le queda, señor abogado, por favor, respeto al pleno. Me gustaría que el pleno opine sobre ese respecto, señor. Es mi derecho, señor. Sobre ese... Sí. Arbitraria la decisión de que el tiempo está corriendo cuando yo lo que estoy indicando acá son los vicios que ha incurrido el encargado del despacho de alcaldía y su secretario general a incurrir una persona que no debe estar en ese proceso. Definitivamente. Señores regidores, dentro del minuto, esta situación hace de que Jaime Uribe ha sido rehabilitado antes de iniciar el nuevo proceso. Si bien es cierto, una sentencia consentida y ejecutoriada, o como quiera decirle la parte contraria, al momento que Jaime Uribe ha sido rehabilitado, lo han colocado a la fecha del año 2010, antes de iniciarse inclusive las elecciones por la cual terminó ganador. Por lo tanto, señores, no resulta aplicable cualquier jurisprudencia distinta del jurado porque esta nunca ha tomado en consideración la rehabilitación de Jaime Uribe. Jaime Uribe ha sido rehabilitado cuando estaba ejerciendo todavía la gestión pasada y el Jurado Nacional de Elecciones ha señalado en el caso del alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, que está prohibido de ver situaciones donde han sido solucionadas y rehabilitadas la persona en la gestión anterior concertada de autoridades reelectas. Bajo estas consideraciones, solicito se sirva revocar la decisión del acuerdo 059-2012 y declarar fundada nuestra reconsideración. Tiempo, abogado. Si bien es cierto, hemos escuchado el recurso de reconsideración y también se me ha notificado el día 10 de agosto. Todo se basa en aquella prueba que el abogado del ciudadano Jaime Cirilo Uribe Ochoa manifiesta, que es una resolución de rehabilitación. Es más, aduce de que ninguna autoridad puede modificar conforme lo dice la ley orgánica del Poder Judicial. Eso es cierto. Y cierto también es que el Código Penal, en su artículo 69, señala pues que la rehabilitación no restituye ni produce efectos ni responde en los cargos, comisiones o empleos de los que se le privó a la autoridad. ¿Qué ha señalado ya el Jurado Nacional de Elecciones? El Jurado Nacional de Elecciones, distinguido colegiado, en la resolución 572 del 2011, del 27 de junio del 2011, expediente 509 del 2011, hace poquito,
ha señalado de que la rehabilitación no responde a aquella autoridad que ha sido condenada y su sentencia ha quedado consentida y ejecutoriada. ¿Y qué es lo que vio el Jurado Nacional de Elecciones en esta resolución? De que se dean dos supuestos de hecho. De que se acredite que la sentencia ha quedado consentida dentro de un periodo municipal y de que ésta pues no tenga ningún recurso que la modifique. Todos sabemos que el 3 de mayo se le hizo lectura de la sentencia casatoria del ciudadano Jaime Uribe Ochoa y quedó ejecutoriado el presente proceso. 3 de mayo. Sin embargo, su defensa aduce de que ya el Jurado Nacional de Elecciones ha manifestado que no se puede pronunciar respecto a hechos acaecidos según la gestión anterior. 3 de mayo y hasta ahora Jaime Uribe Ochoa sigue siendo alcalde provincial, suspendido. Esa es su condición. ¿Qué más? Pruebas. Si no es esta resolución que el mismo jurado señala, pues, de que anteriormente estableció jurisprudencias que respondían a aquellos funcionarios que habían sido rehabilitados. Pero a partir de este pronunciamiento, el Jurado Nacional de Elecciones toma una posición distinta y un cambio jurisprudencial. ¿Qué señala? Si bien la rehabilitación supone la ejecución de la condena, se encuentra agotada y por ende cesados los efectos de la sentencia penal, ella no conlleva a la recuperación de los cargos, comisiones o empleo de lo que se le privó, según lo establece el propio artículo 69, inciso 1 del Código Penal. Ello quiere decir que la rehabilitación de un condenado no comporta la reposición de todas las cosas al estado anterior de la imposición de la condena, sino únicamente de los derechos limitados por sanción penal, mas no las consecuencias extrapenales en otros ámbitos normativos, como los civiles o administrativos, por mencionar algunos. Eso señala el Jurado Nacional de Elecciones. Como es lógico, en dichos aspectos han de seguir regulándose por las propias normas, la cual puede suponer la generación de consecuencias que no son afectadas por la rehabilitación penal. En ese orden, pues, es perfectamente válido concluir que la rehabilitación penal en el ámbito electoral no conlleva a la extinción de la causal de vacancia, pues ésta se fundamenta no en el cumplimiento de la condena, sino en el acto mismo de imposición de la sanción penal. ¿Qué más ha señalado el jurado? Ello es concordante con una visión estricta de la idoneidad de los funcionarios públicos, más aún de aquellos que ejercen un cargo público representativo como alcalde o regidor. A juicio de este Supremo Tribunal, cuando la Constitución señala en su artículo 39 que los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la nación, están imponiendo un deber de conducta que descarga la comisión de ilícitos penales de cualquier índole, aún de aquellos relacionados con la función pública. Pero también conlleva la imposibilidad de que quienes han sido sancionados penalmente dentro del periodo representativo o cuya vigencia de la pena se extienda hasta parte de este, puedan asumir o reasumir dicho cargo público. Tal conclusión se deriva del hecho de que el Estado debe preservar la imagen de idoneidad de los funcionarios públicos
excluyendo del seno del sector público a aquellos funcionarios que han cometido una de las más graves afectaciones al sistema social y llevan sobre sí la carga de una condena penal de manera coetánea al ejercicio del cargo. Eso ha señalado el Jurado Nacional de Elecciones en la resolución 572. Fue objeto de recurso extraordinario, sí, y el mismo Jurado Nacional de Elecciones declaró infundado ese recurso extraordinario en el expediente 600, la resolución 651 del 2011. El abogado de la defensa, Jaime Uribe, ha señalado pues de que esa resolución de rehabilitación retrotrae dicho proceso hasta el 30 de septiembre y que por ello Jaime Uribe Ochoa debe asumir en el cargo. Falso. ¿Por qué? Porque durante las elecciones el Jurado Nacional de Elecciones emitió una resolución que es la resolución que admitía pues los requisitos para que los ciudadanos puedan postular, y decía que quienes tenían condena consentida y ejecutoriada tenían que ser excluidos. Y si nos basamos al razonamiento de la defensa de Jaime Uribe Ochoa, entonces este ciudadano no hubiera podido postular. Sin embargo, en la resolución que el Jurado Nacional de Elecciones emitió cuando la ciudadana Daniela Ramírez de Lenz solicitó su exclusión, concluyó el jurado, y con esto termino, de que por el delito de difamación seguido contra Jaime Uribe Ochoa, con lo cual se concluyó que dicho candidato no cuenta con una sentencia ejecutoriada y por ende no está en curso en un impedimento para ser candidato. Eso señaló el jurado y por eso Jaime Uribe Ochoa. Muchas gracias. El suscrito viene a hacer uso de la defensa en relación al ciudadano Euclides González Villavicencio, quien ha presentado una adhesión al recurso presentado por el ciudadano el doctor Ernesto Santiago Castro Ríos, para que se declare la vacancia en el cargo de alcalde del ciudadano Jaime Cirilo Uribe Ochoa. En primer lugar, debo expresar que el colega que me antecedió el uso de la palabra antes del doctor Castro Ríos, el doctor Roger Valderas, recurre inadecuadamente al artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial con la finalidad de causar un efecto psicológico en los regidores. Eso, en términos de la lógica, se llama la falacia del argumentum ad verecundiam. Entonces, los que manejamos un mínimo de lógica sabemos estrictamente a qué nos estamos refiriendo. Por otro lado, distinguido miembro del Pleno, debo señalar que hay una cuestión muy concreta. Si bien es cierto que hay una resolución del señor juez penal Víctor Gaudencio Fuerte Musaurieta que se pronuncia sobre una rehabilitación a favor de Jaime Uribe, rehabilitándolo desde el 30 de septiembre del 2010, esa resolución no puede estar por encima de lo que establece el artículo 69, inciso 1 del Código Penal en la parte final, como bien lo ha señalado mi colega Castro Ríos. Ese artículo simplemente dispone que, si bien es cierto, la rehabilitación restituye sus derechos al ciudadano sentenciado, pero también es cierto que en términos normativos no produce el efecto de reponer en los cargos, comisiones o empleos que hubiese estado gozando el sentenciado al momento de la imposición de la sanción penal. Consecuentemente, mientras no sea derogado este dispositivo que está vigente, es imposible que formalmente retorne al cargo de alcalde provincial el ciudadano Jaime Cirilo Uribe Ochoa. Y por lo tanto, siendo esto una cuestión objetiva,
el acuerdo de consejo que declara la vacancia por mayoría calificada debe simplemente confirmarse. Por otro lado, el juez penal, en su resolución número 3, incurre pues en un delito contra la función contra la administración pública, porque simplemente le otorga la rehabilitación efectos retroactivos. Hay que recordar, y esto lo puede corroborar cualquier colega, e incluso un estudiante de Derecho, que solo tiene efectos retroactivos en materia penal la aplicación benigna de la ley penal. La resolución judicial, por muy respetable que sea, no puede tener en ningún caso nunca efectos retroactivos. Y es un absurdo hablar que el ciudadano libre ha quedado rehabilitado al 30 de septiembre del 2010. Totalmente absurdo. Asimismo, debemos mencionar que lamentablemente pues, la defensa del ciudadano libre tiene un doble discurso, porque ellos en el año 2010 presentaron un escrito al jurado que dio origen a una resolución del jurado, en virtud del cual hacían presente que no había ninguna sentencia que establezca una sanción penal contra el ciudadano libre. Cuando les conviene, hablan de que ya quedó rehabilitado, y cuando no les conviene simplemente nos dicen lo contrario. Eso es realmente lamentable. Ya en el tramo final de esta argumentación debo señalar que ya el Jurado Nacional de Elecciones, mediante jurisprudencia vinculante contenida en su propia resolución 572 de 2011, ha señalado en el fundamento número 24 lo siguiente, y que haga la historia del doctor Castro Ríos. En este orden diría ser perfectamente válido concluir que la rehabilitación penal en el ámbito electoral no conlleva a la extinción de la causal de vacancia, pues esta se fundamenta no en el cumplimiento de la condena, que es evidentemente de naturaleza personal, sino en el acto mismo de disposición de la sanción penal. Consecuentemente, esta causal de vacancia ya ha quedado plenamente objetivada. Sobre esta situación de objetividad, el Pleno del Consejo ya se ha pronunciado, ha emitido su decisión colegiada y fundamentalmente pues es de concluir que se ha incurrido pues en la causal de vacancia a que se refiere al artículo 22, inciso 6 de la Ley Orgánica de Municipalidades 27972. Por estos fundamentos, señores miembros del Consejo, sin abusar de su confianza y otros más que corren en nuestro escrito de adhesión que se ajusta a los parámetros normativos de la Ley 17.444, la defensa del ciudadano Euclides González Villavicencio también solicita pues, que se declare improcedente este recurso presentado y que por lo tanto se valide el acuerdo de consejo que declara pues, la vacancia del ciudadano Jaime Cirilo Uribe Ochoa. Buenas tardes. Hemos escuchado atentamente las alegaciones efectuadas, principalmente respecto a quien peticiona en este momento una reconsideración y pretende que este Consejo pueda desdecirse de lo que ya dijo. Estas posiciones que el día de hoy hemos escuchado atentamente para esta defensa, en primer lugar no son nuevas, porque ya fueron materia de un debate, y para recordar, un debate ante el Jurado Nacional de Elecciones, justamente para ver el tema de la suspensión. ¿Y qué se dijo ahí? Lo mismo. ¿Qué le dijo el tribunal al jurado? Le dijo, la pena está cumplida, la pena está extinguida, que no necesita ninguna resolución, que la ley dice que opera en el pleno derecho, y eso es verdad. ¿Y qué le dijo el jurado? Todo lo que dicen puede ser cierto, pero en este caso en particular, lamentablemente el señor Uribe Ochoa fue condenado, y como bien se señala, el 16 de junio del 2008. Fue condenado a una pena de 6 meses con el carácter de suspendida. 16 de junio del 2008. Si nos ponemos a hacer números, podríamos decir que en efecto, si contamos 6 meses, el señor ya estaría rehabilitado porque la condena ya se declaró consentida y ejecutoriada. Esa situación nueva que el día nos trae el abogado y lo dice como una resolución expedida por el juez, y lo dice, el juez ha sacado y lo ha rehabilitado. Esa resolución agrava la vacancia del señor Uribe Ochoa.
¿Por qué acaba? Porque el Jurado Nacional de Elecciones sacó la resolución 2063-2010 de fecha 31 de agosto de 2010 y le dijo, efectivamente, tú no debes postular, no puedes ser candidato, pero vas a hacerlo a condición de que salgas a sueldo, porque has puesto una casación. Como la sentencia casatoria ha sido desfavorable, ni siquiera podrías haber postulado como alcalde. A quien tenemos el día de hoy liderando esta comuna es la persona que en efecto le correspondía de acuerdo a ley. Y eso se dejó establecer en esta resolución 2063-2010, donde el abogado que el día de hoy ha venido acá sostenía irónicamente y de manera contradictoria, no se puede computar la sentencia desde el 16 de julio del 2008 porque no está consentida. No podemos hablar de sentencia cumplida. Sin embargo, el día de hoy nos dice todo lo contrario, todo lo opuesto. Y creo que eso debe llamar a la reflexión a los señores. Estoy convencido que el día de hoy no va a poder lograr los 8 votos que se necesitan para poder declarar fundada este recurso de reconsideración. Y por eso el acuerdo de vacancia se va a materializar de vacancia, porque ya se materializó en un acuerdo anterior. Y ahora el abogado se olvida también que ya el jurado dio respuesta a sus alegaciones. Cuando pretendía y decía, esa condena está cumplida, ¿qué le dijo el jurado? Le dijo, en la resolución 804-2011, respecto a Jaime Uribe Ochoa, le dice, no obstante que la condena penal en segunda instancia corresponde a julio del 2010, de autos, este Jurado Nacional de Elecciones verifica que dicha sentencia irradia efectos en el presente periodo de gobierno municipal. Y además de ello, se encuentra un recurso de casación pendiente. Establece de manera clara y precisa que alcanza esta sentencia efectos en el presente periodo. Y por eso concluye, es por eso que este Jurado Nacional de Elecciones se encuentra facultado para declarar la vacancia y la suspensión. Resolución 804-2011. Para concluir, señores miembros de este Consejo, debemos hacer referencia al caso singular del alcalde de Villa El Salvador. El alcalde de Villa El Salvador, en efecto, fue condenado en agosto del 2008. ¿Y qué dijo el jurado respecto al caso de Villa El Salvador? Si nos ponemos a sumar, en agosto del 2008 fue condenado el alcalde de Villa El Salvador. Quiere decir que el 7 de agosto del 2010, antes que asuma el cargo en el 2011, ¿pueden bajar la pantalla, por favor? ya podríamos... Por favor, que bajen la pantalla, ¿ya? Señor, solicito que se tenga por descontado el tiempo que es. Ahí vamos, puede continuar. Entonces, el Jurado Nacional de Elecciones, en el caso del alcalde Mozo de Villa El Salvador, y se le dice, el alcalde fue condenado el 8 de agosto del 2008 y por lo tanto el 8 de agosto del 2010 ya se encontraba rehabilitado y por lo tanto no procede su vacancia. En igual situación el día de hoy se nos pretende hacer creer, y el Jurado Nacional de Elecciones, ¿qué dijo? En el fundamento 22, al ser una condena un acto único representado por la lectura de la sentencia que declara la comisión, en otras palabras, se encontraría inmersa en la causal de vacancia aquella autoridad sobre la que haya recaído sentencia condenatoria consentida y ejecutoriada con prescindencia de que con posterioridad a la condena
se haya declarado rehabilitado por el cumplimiento impuesto, de ser el caso. Por eso, el Jurado Nacional de Elecciones procede a la vacancia del alcalde de Villa Salvador, porque le dice justamente que cuando se produce el cumplimiento de la condena según el argumento del abogado, se encontraba en pleno proceso electoral para ejercer el cargo en 2011, como en este caso se ha dado. El señor Jaime Uribe Ochoa ni siquiera podía haber postulado si nos encontramos bajo el supuesto de lo que señala el abogado, de que la condena se había cumplido en septiembre. También irradia efectos esa sentencia, porque en septiembre nos encontrábamos en pleno proceso electoral para ejercer el mandato en enero del 2011. Por eso yo quiero llamar a la reflexión a los regidores de que no sé cómo van a hacer para justificar en algún momento una responsabilidad que le impone la ley orgánica de municipalidades cuando dice regidores responsables por su voto. Y si se quiere acá forzar las cosas, obviamente que en su oportunidad se tendrán que aclarar esas cosas, porque la ley no ampara el abuso del derecho, y por si acaso el regidor no tiene inmunidad parlamentaria. En consecuencia, debemos señalar, señores miembros del Consejo, que la génesis de este problema es la resolución 2063-2010, de fecha 31 de agosto de 2010, donde el abogado que ha venido el día que voy a decir, decía que esa sentencia todavía no se cumplía. Y por eso el jurado le dijo, por si acaso vas a poder postular, pero si sales absuelto. Pero como no ha salido absuelto, ni siquiera podías postular. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué estamos forzando? ¿Qué pretendemos? Por eso, hacer incurrir nuevamente en error. Concluyo respetando exactamente los 10 minutos para aquellos que están un poco exasperados de que el recurso de reconsideración planteado debe ser declarado infundado por no tener fundamento jurídico alguno, y en virtud, con un minuto acabo, que es lo que falta de tiempo, en virtud de que el propio jurado dijo en la resolución 804-2011, si es que la sentencia casatoria es desfavorable a Jaime Uribe Ochoa, el Consejo deberá declarar la vacancia. Cuando salió la sentencia, el señor Jaime Uribe Ochoa fue al jurado y le dijo, quiero que me entreguen las credenciales, porque la sentencia ya se cumplió y ya se cumplió en septiembre. El Jurado Nacional de Elecciones, mediante auto número 2 de fecha 13 de junio del 2012, le dice, respecto al pedido de inejecutabilidad de lo resuelto para que el Consejo declare la vacancia, improcedente el pedido formulado por Jaime Cirilo Uribe Ochoa de declarar inejecutables los acuerdos de la resolución 741-2011 que obliga a este Consejo a votar la vacancia. Por estas consideraciones concluyo para que se declare infundado el pedido de consideración. Muchas gracias. Puede tomar asiento, abogado. Atención, señores regidores, de que el abogado que defendió al regidor encargado del despacho de alcaldía tenga 13 minutos para poder exponer sus argumentos. Definitivamente no hay imparcialidad de parte de quien dirige la mesa, y lo digo con mayor de los respetos. Hemos encontrado y hemos escuchado términos confusos. Está trayendo la resolución por la cual se le autorizó a Jaime Uribe a que postulara, norma completamente distinta a la que está invocando en este momento los peticionantes de la vacancia. Hemos escuchado también que las resoluciones judiciales son agravantes y que no las van a respetar, y que ustedes tendrán que responder. En ningún momento ha habido una guerra psicológica, más bien encuentro que la guerra psicológica viene de los otros lados. Nosotros lo que hemos dicho es de que hay un artículo 4, y creo que lo que digo no es motivo para que el señor encargado de la alcaldía se ría. Lo que hemos dicho aquí, con todo respeto de ese despacho, es lo siguiente: de que quien no respeta las decisiones judiciales tiene responsabilidad penal, civil y administrativa, así sea autoridad política o administrativa o militar. Lo que nosotros estamos diciendo acá, señores, es lo siguiente: ya que se han leído resoluciones del jurado, vamos a leer una.
la 245/2011, que dice lo siguiente: debe tenerse en cuenta que los hechos señalados se refieren a situaciones ocurridas durante la vigencia de un periodo municipal que ya concluyó, periodo 2007-2010. No obstante, este pleno considera que en la medida de comprobarse la veracidad de las alegaciones, resulta necesario pronunciarse respecto a ello y determinar la acreditación de la causal de vacancia invocada. Cabe precisar que no es posible emitir sanción de vacancia respecto de tales sucesos en la medida que la vacancia tiene como objetivo separar de manera definitiva del cargo al alcalde o regidor que haya incurrido en cualquiera de los supuestos señalados en el artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Dice, establece la imposibilidad de hacer efectiva la responsabilidad a nivel electoral de un alcalde por hechos ocurridos en el periodo municipal anterior que ya han sido desarrollados en este Supremo Tribunal en reiterada jurisprudencia, por la que no puede juzgarse ni sancionarse a un alcalde reelegido por hechos acaecidos en su totalidad en un periodo anterior, pues pierde en tal caso eficacia y oportunidad la referida reclamación. Eso es lo que ha dicho el jurado. Ahora, se ha citado también el caso del alcalde Mozo Quispe de Villa El Salvador. Sí, efectivamente, Mozo Quispe fue vacado por la aplicación de tener una sentencia condenatoria emitida por la Corte Suprema. Pero acá hay un detalle que mis ilustres colegas no han señalado. Obviamente después de mí me van a atacar, me van a dar con todo y decir que estoy tratando de argumentar cosas incorrectas. Es su parecer. Ellos son tres, yo soy uno. Y soy solo y incluso se me recorta el tiempo. Lo que yo quiero decirles, señores regidores, dentro del tiempo, es lo siguiente. En el caso del señor Santiago Mozo Quispe, su periodo de prueba y su rehabilitación estuvieron dentro del periodo, dentro del plazo de la nueva gestión municipal que estaba desempeñando, después del 2011. Y así lo señaló el jurado. Dice, por lo expuesto debe interpretarse que Santiago Mozo Quispe ha quedado rehabilitado recién el 25 de agosto del 2011 y no el 6 de diciembre del 2010 como alegó, razón por la cual se ha verificado que ha ejercido el cargo de alcalde mientras tenía la condición de condenado penalmente, lo cual determina la causal de vacancia. Pero en el caso de Uribe, ¿qué ha pasado? Él ha sido rehabilitado al 2010. Es por eso que el abogado de Castro, el señor Zulay Cano, o de, no sé, el otro Euclides González, dice que esa resolución agrava, porque no le conviene, y pretende desconocer la resolución 3 y 5 de un juez que ha emitido una decisión en atención a las normas. Estamos hablando ya de una falacia gravísima, confundir al pleno indicando que no existe la rehabilitación retroactiva cuando los artículos 202 y 212 dicen que la pena se ejecuta provisionalmente. Y no confundamos lo que fue el proceso de suspensión del alcalde con lo que fue el proceso para que pudiera postular con un proceso de vacancia. Son temas completamente distintos. No nos dejemos llevar por esa consideración. Pero hay algo final para poder terminar. Jaime Uribe no ha sido privado del cargo de alcalde. Y eso lo dijo el señor Castro Ríos. Y el artículo 69, con toda razón, dice que no es posible, no produce los efectos de reponer en los cargos y comisiones empleos de los que se le privó. Jaime Uribe no ha sido privado, hasta ahora sigue siendo alcalde provincial, solamente que ha sido suspendido. Creo yo que debe haber una diferencia entre lo que es privar, que es quitar, sustraer y nunca más entregar, con lo que es suspender. ¿Cuál es el temor de reconocer que Jaime Uribe estuvo o está rehabilitado a el 2010? ¿Por qué no quieren aceptar eso? Porque el jurado dice que la rehabilitación dada en situaciones o efectos jurídicos dadas en un alcalde reelecto en su gestión pasada, como es aquí, no puede ser materia de pronunciamiento. Por lo tanto, ahí está la gran diferencia. O pregunten a los señores abogados, pregunten a los señores abogados si Jaime Uribe está reelecto en el 2011. No, está reelecto en el 2010. Y pregunten a los señores abogados si no existe la resolución 245/2011 o 805/2011 que prohíbe que exista pronunciamiento a ese respecto. El jurado no puede pronunciarse sobre hechos y derechos obtenidos con anterioridad al periodo por el cual se le está pidiendo la vacancia. Y aquí se le está pidiendo la vacancia del periodo 2011-2014. Podrán decir la parte contraria todo lo que consideren. Nosotros volvemos a invocar el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y no es guerra psicológica, sino la obligación de ustedes, señores, para poder respetar los fallos judiciales. Que lo cuestionen
la señora Kobayashi que meta una acción de amparo, una habeas corpus, lo que sea, pero mientras tanto la resolución es válida. Y no confundamos suspensión con la posibilidad de que pueda postular con el pedido de vacancia. Es todo, señores, y solicito que con conciencia puedan revocar ustedes su anterior acuerdo y declarar infundado. Puede tomar asiento, señor abogado. Ya se pide a ver. Solo para ahondar lo que ya he expresado anteriormente. Existe también, como jurisprudencia, una resolución emitida en el expediente 5280-2011 por el Tribunal Constitucional es un proceso de amparo de la alcaldesa de un distrito de Arequipa contra el Jurado Nacional de Elecciones, que argumenta de que dichas resoluciones vulneran su derecho a participar en la vida política, elegir, ser elegida, la tutela procesal efectiva, al debido proceso, a la defensa, y que se habría interpretado, a su entender, de esta alcaldesa, de manera errónea el artículo 22, inciso C, de la Ley Orgánica de Municipalidad. Según el recurrente, dicha disposición incorpora una causal de vacancia sobreviviente, esto es, que solo sería aplicable cuando los hechos descritos en ella se configuran después de la elección o el ejercicio del cargo, de modo tal que una interpretación contraria vulneraría los derechos invocados. Más aún, cuando si el propio jurado, el que consideró antes de la elección que estaba plenamente habilitada como candidata. ¿Qué señala el Tribunal Constitucional? Analizados los elementos, este tribunal considera, sin embargo, que las resoluciones y actos cuestionados no vulneran los derechos del recurrente. En primer lugar, el jurado se apoya en un hecho objetivo, como es el que está probado y tal como lo admite la propia recurrente, fue sentenciado. Y en segundo lugar, la interpretación que realiza el jurado del artículo 22 de la Ley Orgánica es razonable, pues dicho artículo, cuando señala que el alcalde o regidor se declara la vacancia por el Consejo en los siguientes casos: condena consentido ejecutoriado por delito doloso con pena privativa de la libertad. No establece que la sentencia consentida o ejecutoriada debe ser posterior o sobreviviente a la elección o al ejercicio del cargo, motivo por el cual la demandante no puede pretender distinguir ahí donde la ley misma no precisa, no distingue. Lo determinante es, como lo ha señalado este Tribunal Constitucional, que se trate de una sentencia firme, es decir, no susceptible de ser revisada por ninguna instancia superior, en suma, a una sentencia que haya puesto fin al proceso penal y que por tal motivo haya adquirido la calidad de cosa juzgada. En ese sentido, el argumento de la demandante en este extremo deviene infundado y el Tribunal Constitucional declara infundado el pedido de esta alcaldesa. ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque el ciudadano Jaime Willy Ochoa, en la denuncia carpeta fiscal 865 del año 2011, reconoce, firma su abogado, que está haciendo el uso de la palabra acá, que él ha sido suspendido en el cargo hasta que la Corte Suprema decida su situación jurídica. Entonces, no puede venir a decir, pues, de que conforme el 69, el artículo 69 del Código Penal, se le restituye en el cargo. Eso es imposible, lo dice la misma norma. Y es más, ya lo han señalado mis anteriores colegas, de que ya hay jurisprudencia respecto de este pedido de vacancia, que no se tiene pues que no apreciar. La defensa de Jaime Willy Ochoa ha dado lectura a dos resoluciones, sí,
Pero son resoluciones que tienen otra causal, no la causal por el minuto. Por esos fundamentos solicito se declare infundado el pedido de reconsideración de la defensa de Jaime Murillo Ochoa. Muchas gracias. Simplemente voy a insistir en el argumento que ya había mencionado como cuestión de fondo en mi intervención anterior. Porque hay una cuestión objetiva. La cuestión objetiva es que deben tener en consideración los miembros acá del Pleno del Consejo lo que establece la ley. El artículo 69, inciso 1 del Código Penal establece claramente que, si bien es cierto, la rehabilitación produce como efecto la restitución de los derechos suspendidos, y pongo como ejemplo, en caso de una persona que hubiera estado sufriendo mandato de detención, queda sin efecto el mandato de detención y recupera su libertad ambulatoria. En caso de hubiera estado sujeto a una restricción de captura, queda sin efecto la captura y recupera la plenitud de su libertad ambulatoria. Pero también agrega esta norma que la rehabilitación no produce el efecto de reponer en los cargos, comisiones o empleos que hubiese estado desempeñando el sentenciado. Esta norma está vigente. Si está vigente, tiene que cumplirse. El Congreso no la ha derogado. Y justamente esta es la norma que transcribe de manera incorrecta la defensa técnica del ciudadano Jaime Murillo Ochoa, cuando dice que la rehabilitación produce efectos automáticos y que la persona queda rehabilitada sin más trámite. Lamentablemente no transcribe todo el articulado del artículo 69 del Código Penal, que es la piedra angular normativa para resolver este pedido de vacancia. El otro punto fuerte es que ya la Corte Suprema ha declarado infundada la casación. Se ha declarado infundada la casación, la realidad procesal que debe cumplirse es la que establece la sentencia penal de Huacho en segunda instancia, que confirma la de primera instancia que encontró responsabilidad penal en el ciudadano Jaime Murillo Ochoa en el caso de la querella promovida por la ciudadana Ana Aurora Kobayashi Miguel. Finalmente, respecto a la resolución judicial emitida por el juez penal de Huaray, el doctor Víctor Gaudencio Fuerte de Musaurita, en donde aplica retroactivamente la rehabilitación a partir del 30 de septiembre del 2010, debo hacer presente que en la misma resolución se da cuenta de que se canceló recién el íntegro de la reparación civil. Ojo con este detalle porque es sumamente importante. Ya existe jurisprudencia del Supremo Tribunal Electoral en el sentido de que la rehabilitación se entiende cuando se han cumplido con todas las consecuencias principales y accesorias de la pena. Esta rehabilitación, en todo caso, debió haberse cancelado antes. Recién se cancela, como lo dice el mismo juez, y no lo digo yo, en la fecha que se emite la resolución número 3. Por lo tanto, esta rehabilitación, en el caso de haberse producido, recién se habría cumplido en la fecha en que se emite esta resolución número 3. Que por otro lado, yo como abogado tengo el criterio de que aquí incluso se ha debido aplicar el artículo 8.3 del Código Penal en su párrafo primero, que establece que durante el tiempo que dure la tramitación de un proceso judicial, ese tiempo no corre, no devenga, no suma, no adiciona plazos prescriptorios, como bien lo saben los colegas. Desde este punto de vista, para nosotros que obran en nuestro escrito correspondiente y sobre todo en las pruebas que estamos aparejando, haciendo presente que este es un pedido reiteratorio porque ya con fecha 12 de julio el ciudadano Felipe González y Vicencio se había adherido al recurso. La defensa del ciudadano Felipe González solicita pues que se siga pues el honorable Consejo Municipal confirmar la decisión colegiada que por mayoría calificada declara la vacancia en el cargo del ciudadano Jaime Murillo Ochoa, a que se refiere al artículo 22, inciso 6 de la Ley Orgánica de Municipalidades 27972. Gracias. El abogado que pretende que se revierte el acuerdo del Consejo y se ha seguido de manera única a que este Consejo no podría emitir un pronunciamiento respecto a un hecho acontecido en un periodo anterior. Eso es lo que en suma cuenta ha dicho el abogado. ¿Y qué podemos decir al respecto? En primer lugar, señor miembro del Consejo, debemos decir que existe la casación de la Corte Suprema que se ha expedido el 24 de abril de 2012. ¿Cuándo se expide la casación de la Corte Suprema? ¿En qué periodo municipal? 2011-2014.
cuando el juez pide su resolución de rehabilitación el 31 de julio del 2012. Entonces, bajo esa óptica, alegar situaciones que realmente distan de lo legal son respetadas, pero esta defensa no las comparto. Y respecto a la situación descrita principalmente de que este Consejo no podría pronunciarse sobre un hecho acontecido en un periodo anterior, ¿qué podemos decir? Quizás si lo puedo decir yo, van a decir que es un abogado joven, ¿qué le podemos creer? Entonces, para eso nos remitimos simplemente a la resolución 804/2011, expedida por el jurado de fecha 6 de diciembre de 2011. ¿Qué dice esa resolución? El señor Jaime Uribe Ochoa plantea un recurso extraordinario porque dice que el Jurado Nacional de Elecciones y el Consejo Municipal se han pronunciado sobre un hecho acaecido en un periodo de gestión municipal ya finalizado. Lo que el mismo día de hoy nos vuelve a repetir. Y lo dice, ustedes no pueden hacer nada, ni el jurado tampoco, porque eso sucedió en el año 2000, en el periodo anterior. ¿Qué le dice el jurado? Pero para agregar un punto más, también le dice al jurado, oiga, ustedes se han pronunciado sobre suspendido del cargo a una persona sin tener en cuenta instituciones de derecho penal, como por ejemplo la rehabilitación, que el día de hoy también nos vuelve a traer. ¿Y qué le dice el jurado? Sí, el recurrente refiere que nos estamos pronunciando sobre un hecho acaecido en el 2007 y 2010. Por lo tanto, el abogado sostiene no corresponde a este órgano. ¿Qué le dice? El Jurado Nacional de Elecciones verifica que la sentencia está irradiando efectos en el presente periodo de gobierno municipal. Por lo tanto, está facultada para pronunciarse sobre la vacancia o la suspensión. Esa es la respuesta que le da el jurado a las alegaciones que el día de hoy vuelve a repetir. ¿Y qué le dice respecto a la rehabilitación? Oiga, esta sentencia está irradiando efectos en el periodo municipal 2011-2014. Por lo tanto, nos encontramos facultados, mientras no exista la sentencia consentida, para emitir pronunciamiento sobre vacancia o suspensión. Y le dice, de ser absuelto en el cargo el señor Jaime Uribe Ochoa, usted suspendido reasumirá su cargo de manera automática. Pero, caso contrario, si es desfavorable, el Consejo Municipal declarará su vacancia. Fundamentos 10, resolución 804/2011. Finalmente, en consecuencia, concluye señalando, el recurrente Jaime Uribe Ochoa, de ser absuelto en el proceso penal, reasumirá su cargo. Caso contrario, el Consejo Municipal declarará su vacancia, conforme al artículo 22, numeral 6 del citado normativo. Este mandato que le impone el jurado, el señor Jaime Uribe presenta un escrito al jurado diciéndole, quiero que ese mandato que le das de manera imperativa al Consejo, quiero que lo declares inejecutable, porque viola la rehabilitación automática, viola que es un periodo municipal. ¿Y qué le dice el jurado? El jurado vuelve a pedir una resolución y envíe la resolución, el auto número 2 de fecha 13 de junio de 2012. Vean que esta resolución es del 6 de diciembre de 2011, recurso extraordinario. ¿Y qué le dice? El recurrente pretende un pedido de inejecutabilidad contra lo resuelto en las resoluciones de este jurado. Es decir, pide una reevaluación sin tener en cuenta que existe un mandato final definitivo de la situación en discusión y que tiene que cumplirse. Y por lo tanto, improcedente el pedido formulado. Ya las alegaciones que han venido, por eso empecé la alegación y dije que estos argumentos no son nuevos, ya han sido esbozados. Entonces, cuando dije, quizás no me crean lo que les pueda decir, pero eso ya lo ha dicho el jurado. 5 magistrados, no sé cómo podemos hacer cambiar una resolución. Por eso, respetuosamente, sin que se puedan sentir susceptiblemente presionados, debo decir, y penosamente, en el futuro sí podría venir alguna responsabilidad si queremos hacer algo contra. Yo no estoy diciendo que la resolución del jurado sea algo que no corresponde o acabo de 30 segundos, señor secretario. Lo que quiero decir es que esa resolución del juez más bien agrava la situación, porque si es en septiembre, justamente no podría haber postulado. Por estas consideraciones concluyo señalando, teniendo en cuenta que la casación se expidió el 24 de abril y la rehabilitación el 31 de julio de 2012, que debe declararse infundado el pedido de
reconsideración planteada por la defensa en virtud a los fundamentos expuestos. Eso es todo, señores consejeros. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes, alcalde, colegas regidores y a todos los presentes. Hemos escuchado con bastante interés la intervención de los abogados que hoy han hecho sus exposiciones. Y señor alcalde, sin ánimos de ofender a nadie, todo este tema ya lo vimos en la sesión extraordinaria última, donde dimos la vacancia del doctor Uribe, y donde hablábamos de estos temas, y donde hablábamos de las resoluciones, y donde yo dije en aquella oportunidad que parecía que estábamos en la ley del embudo, lo ancho para uno, lo angosto para otro. Cuando me conviene estoy todavía presentando casación, cuando no me conviene ya cumplí la pena. Pero en fin, son temas que el Jurado Nacional los ha ya tratado en numerosas oportunidades, justamente en este caso que ya pasó por pocos días los 2 años. Seguimos en este caso 2 años después. Y hemos escuchado la participación de los señores abogados y han llamado y han leído los articulados de algunas resoluciones emanadas por el Jurado Nacional de Elecciones sobre diferentes temas que se trataron en esta institución. Yo solamente quiero leer un artículo publicado en el diario El Peruano el 12 de julio del 2011, voy a resumirlo por favor, por el señor José Humberto Pereira Rivarola. ¿Y quién es este señor? José Humberto Pereira Rivarola es este señor miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, es decir, es un miembro del Jurado Nacional de Elecciones. Y él se ha tratado hoy día la resolución 572. ¿Y qué dice sobre la resolución 572? El doctor José Humberto Pereira Rivarola. Dicha decisión comporta un giro favorable en la jurisprudencia del Jurado Nacional de Elecciones en torno a la comprensión de la imposición de una condena penal cuyos efectos en materia electoral se explayan, incluso hasta después de la rehabilitación judicialmente declarada. Es sobre dicha base que el Jurado Nacional de Elecciones declara la vacancia del regidor en esta resolución, cuando la ley orgánica establece que ella procederá ante la condena consentida o ejecutoriada a pena privativa de la libertad. A través de tal decisión, el máximo ente electoral del país interpreta que dicha causal se configura de manera suficiente, desde que se comprueba que de manera simultánea coexisten una pena vigente y el ejercicio del cargo de alcalde o regidor. Por ello, no importa que a la fecha de resolver la solicitud de vacancia o emisión de pronunciamiento por el órgano electoral, el condenado se encuentre rehabilitado por el cumplimiento de la condena. Continúa el doctor Pereira. Precisamente allí radica la bondad del giro generado por la publicación de la resolución 572. Antes de esta decisión, el Jurado Nacional solo declaraba la vacancia de las autoridades municipales si al momento de emisión de su decisión el alcalde o regidor tenían condena vigente, consentida o ejecutoriada, es decir, si la pena no había sido cumplida en su totalidad. Tal posición generaba en muchos casos que las autoridades que no deseaban dejar el cargo dilataban la tramitación de los pedidos de vacancia a la espera del transcurso del tiempo y del término de la pena, momento en el cual el Supremo Tribunal Electoral desestimaba la vacancia por no encontrarse vigente la condena, es decir, ya había pasado. Felizmente, hoy el Pleno del Jurado Nacional ha dejado de lado tal criterio. Con la nueva posición del máximo órgano electoral del país, ya no importará que la condena no esté vigente
por haberse cumplido la pena y rehabilitado al condenado, sino que es suficiente demostrar que en un determinado momento coexistieron simultáneamente condena penal, vigencia de la pena, y ejercicio del cargo público representativo del cargo de alcalde o regidor para que la vacancia o dejamiento del cargo sea procedente. Tal decisión supone, a nuestro modo de ver, dice Pereira, un importante paso en la lucha contra la corrupción, así como en la consolidación de la institucionalidad de nuestro país y la recuperación de la confianza de los ciudadanos en las entidades encargadas de preservar la idoneidad de sus funcionarios, especialmente de aquellos provenientes de elección popular. Esto lo dice, no digo novedades, esto lo dice un miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor José Humberto Pereira Rivarola. Y lo traía a colación, señor alcalde, porque el tema que estamos tratando el día de hoy ya está en la apelación en el Jurado Nacional de Elecciones. Es decir, ya escapó de nuestras manos. Porque el que va a resolver si se da la vacancia o no del ciudadano Jaime Uribe Ochoa, en este momento es el Jurado Nacional de Elecciones. Porque ya está la apelación presentada justamente por el doctor Castro Ríos allá. Entonces, este tema, señor alcalde, tenemos que verlo bien a los regidores detenidamente, ver la posición que vamos a asumir de acuerdo a nuestro voto de conciencia y sobre todo ver que esa posición que mantengamos el día de hoy o que tengamos el día de hoy vaya de acuerdo a la ley. Muchas gracias. Bueno, con su obligación, señor alcalde, señores regidores y los presentes, dado que el tema es sensible, ¿no? Vamos a llevar a cabo la votación en forma nominal para poder tomar nota con exactitud los votos a favor y los votos en contra. Mis regidores, la votación va a ser terminada. Los que estén de acuerdo en declarar fundada el recurso de reconsideración interpuesto por Jaime Cirilo Uribe Ochoa mediante expediente administrativo número 17218 de fecha 3 de agosto de 2012 contra el acuerdo consejo número 059-2012-MPH-CM de fecha 13 de julio de 2012. Por favor, regidor, no tenemos más su voto. Mi voto es en contra del recurso de reconsideración, señor alcalde. Regidor, Iván Vázquez, su voto. Mi voto es en contra del recurso de consideración. Regidor Jorge Guatanay, su voto. Fundado el recurso de consideración. Regidora Chile Falcón, su voto. Mi voto es a favor del recurso de reconsideración. Regidor Germán Menacho, su voto. A favor del recurso de reconsideración. Regidor Fernando Juan, su voto. A favor del recurso de reconsideración. Regidora Rosalena Balcázar, su voto. En contra del recurso de reconsideración. Regidor César Valladares, su voto. En contra del recurso de reconsideración. Regidor Senado Manuel Bravo, su voto. En contra del recurso de reconsideración. Regidor Eduardo Maranto Chávez, su voto. En contra del recurso de reconsideración. Bueno, por lo tanto, se desestima la solicitud de recurso de consideración interpuesto por Jaime Cirilo Uribe Ochoa mediante expediente administrativo número 17218 de fecha 3 de agosto de 2012 contra el acuerdo de consejo número 059-2012 de fecha 13 de julio de 2012 a no alcanzar el número suficiente de los votos emitidos para la adopción del acuerdo, como lo dispone el artículo 23 de la ley número 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.